La cebra yacía en el suelo, con su cuerpo cubierto de sudor y polvo, las rayas que antes brillaban ahora apagadas bajo el peso de la desesperación. Se retorcía sin fuerzas, atrapada en el abrazo implacable de una pitón de roca africana, una criatura hecha de puro músculo y escamas, enroscada con fuerza alrededor de su torso. Cada intento jadeante por respirar solo servía para apretar más el mortal lazo de la serpiente. El aire parecía desvanecerse, y el mundo de la cebra se reducía a un único punto de sofocante dolor. De pronto, el silencio de la llanura fue desgarrado por un sonido profundo y resonante, un rugido que no provenía de un león. Desde la sombra densa de unas acacias cercanas emergió un enorme gorila de espalda plateada. Su cuerpo colosal se movía con una velocidad y determinación que desafiaban toda lógica. Sin dudar, corrió directo hacia el drama que se desarrollaba frente a él. El gorila no frenó su avance. Con sus dos manos poderosas sujetó la cabeza y el cuello de la pitón, tirando con toda su fuerza en un intento por liberar a la cebra moribunda del abrazo del depredador. Pero justo cuando esa batalla titánica comenzaba, un primate contra un reptil por la vida de un mamífero, la escena se volvió aún más extraordinaria. 4 leones machos surgieron de entre la hierba alta. Avanzaron con paso fluido y seguro, formando un semicírculo calculado alrededor del combate. Sus ojos dorados, fijos y penetrantes, no miraban la presa fácil que agonizaba en el suelo, sino al gorila. Lo que ocurrió después rompería todas las reglas de la naturaleza que creías conocer. Horas antes, el día había comenzado con una falsa calma. La sabana, un paisaje ondulante de pasto verde salpicado por las copas planas de las acacias, brillaba bajo la luz dorada de la mañana. Una gran manada de cebras atravesaba el paisaje como un río viviente de blanco y negro. Pero entre ellas había una que no podía seguir el ritmo. Una joven cebra debilitada por una enfermedad reciente. Con cada paso, sus patas se volvían más pesadas, y el compás del grupo, clave para la supervivencia colectiva, se transformaba en un desafío imposible. Poco a poco, la distancia entre ella y su familia fue creciendo, hasta que inevitablemente quedó completamente sola en la inmensidad de la llanura africana. La cebra encontró un pequeño claro tranquilo y comenzó a pastar. El simple acto de masticar el pasto le brindaba una leve sensación de consuelo en medio de su soledad, pero no sabía que había entrado en un territorio de muerte. Cerca de un tronco caído cubierto de hojas secas, camuflada con una perfección casi irreal, se encontraba una pitón de roca africana. Era una criatura de paciencia infinita, una cazadora que no necesitaba correr. Simplemente esperaba. Permanecía inmóvil durante horas, percibiendo las sutiles vibraciones de los cascos de la cebra a través del suelo. Su piel escamada, con patrones que imitaban la madera y la hierba seca, la hacía casi invisible. No muy lejos, entre las ramas gruesas de una antigua acacia, un majestuoso gorila de espalda plateada pasaba su día con calma. Sus poderosas manos arrancaban hojas y cortezas con habilidad. Su atención estaba completamente puesta en su comida. Era el rey silencioso de su pequeño territorio, un ser de fuerza tranquila y rutina ordenada. La cebra solitaria y la serpiente oculta pertenecían a un mundo ajeno al suyo, hasta ese instante. La aparente calma de la sabana estaba a punto de romperse. Con un estallido repentino de energía, la pitón se lanzó desde su escondite. En cuestión de segundos, envolvió con sus anillos el cuerpo de la cebra y la arrastró al suelo con un golpe seco. El claro silencioso se transformó en una escena de lucha desesperada y muda. El frágil equilibrio de la sabana acababa de romperse violentamente. Los sonidos apagados de la batalla, el golpeteo de los cascos, el jadeo ahogado de la cebra, el esfuerzo inútil de un cuerpo aplastado por una fuerza descomunal, viajaron con la brisa. Desde lo alto de la acacia, el gorila detuvo su comida. Alzó la cabeza y sus ojos inteligentes recorrieron el horizonte.
Frunció el ceño. Aquello no era el sonido de una caza rápida. Era el eco prolongado de una lucha por la vida. Un gorila por naturaleza no interviene en esos dramas. Es un ser pacífico, un comedor de hojas, ajeno al ciclo violento de cazador y presa. Pero algo en ese sonido le tocó profundamente. Una vibración diferente, algo ancestral, como si la vida misma lo llamara a responder. El gorila descendió del árbol con una gracia fluida que desafiaba su enorme tamaño. Cada movimiento era firme, preciso, casi silencioso. La curiosidad había vencido su instinto de mantenerse al margen. Siguiendo el sonido que atravesaba el aire, apartó unos arbustos espesos y lo vio todo. La cebra, majestuosa e indefensa, luchaba contra una muerte inevitable. La pitón, gigantesca y paciente, apretaba su cuerpo en un abrazo letal. En ese instante, algo profundo despertó en el gorila, una elección que pocos en la naturaleza harían. La ley de la selva era clara y cruel. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. La serpiente había ganado su alimento, pero el gorila no se alejó. De su pecho brotó un rugido ensordecedor y atacó, con una fuerza explosiva. Se lanzó sobre la serpiente, sujetando su cabeza con ambas manos y presionando con los pulgares contra su cráneo escamoso, buscando un punto para liberarla de su presa. La pitón, sorprendida por aquella intervención imposible, soltó un siseo feroz y trató de golpear con la cabeza, pero el gorila no cedió. Plantó sus pies en el suelo y tiró con todas sus fuerzas, los músculos tensos en un duelo de pura potencia. Era un enfrentamiento entre dos tipos de poder: la fuerza inteligente y consciente del primate contra la fuerza ciega y sofocante del reptil. Mientras la batalla continuaba, el aire mismo de la sabana comenzó a cambiar. La atmósfera se volvió espesa, cargada de tensión. El gorila, concentrado en su enemigo, quizá no los notó al principio, pero ellos ya estaban allí. 4 leones. Habían llegado, atraídos por el estruendo. Ya no eran figuras lejanas en el horizonte, estaban presentes. Se desplazaban con calma mortal, cerrando un círculo amplio e ineludible alrededor de la lucha. Lo que había empezado como un intento de rescate desesperado, se había convertido en una trampa mortal. Los leones no atacaron enseguida. Mostraban la fría inteligencia de los depredadores supremos. Se movían lentamente, observando, esperando que sus posibles presas se agotaran primero. La cebra, la pitón y el gorila se encontraban ahora en el centro de un anillo de poder. El aire vibraba con una tensión casi tangible. Los leones no solo miraban, calculaban. El gorila, consciente del peligro, no retrocedió. Soltó una mano de la pitón y golpeó su pecho en una ráfaga hueca. Tum, tum, tum. Era un mensaje claro. Estoy aquí, no me rendiré. Uno de los leones, un macho enorme de melena oscura y mirada ardiente, bajó la cabeza y respondió con un rugido profundo que hizo temblar la tierra. El desafío estaba hecho. La pregunta ya no era si atacarían, sino cuándo. A varios cientos de metros, un guardabosques observaba la escena a través de sus binoculares. Estaba en una patrulla rutinaria cuando escuchó el primer rugido del gorila. Ahora sentado en su jeep, miraba asombrado, dividido entre la fascinación y el horror. Era un hombre de ciencia, entrenado para aceptar la lógica salvaje de la naturaleza. Su deber era observar, nunca intervenir, pero lo que presenciaba superaba todo lo aprendido. Toda regla escrita. Aquello no era una simple caza, era algo más, algo que rompía el orden natural de las cosas. Era un acto de heroísmo contra toda posibilidad, una resistencia que estaba a punto de ser vencida por la fuerza implacable de la naturaleza. El guardabosques observaba con el corazón acelerado mientras los leones bajaban sus cuerpos, los músculos tensos,
listos para el ataque final. En ese momento enfrentó una decisión imposible. Seguir su entrenamiento significaba presenciar la muerte segura del gorila y de la cebra. Intervenir sería romper la regla más sagrada de su profesión: no interferir jamás en el curso natural de la vida salvaje. Su mano temblaba sobre la llave del encendido. Alzó los binoculares por última vez. Allí estaba el gorila, aún peleando, aún desafiante ante lo imposible. Y entonces tomó su decisión. Giró la llave y el motor del jeep rugió, un sonido metálico y humano en medio del mundo primitivo. Aceleró a fondo. El vehículo se lanzó hacia adelante, no contra un solo animal, sino contra todo el círculo de leones. Sorprendidos por el estruendo y la velocidad de la máquina, los leones rompieron su formación y huyeron hacia la espesura. El rugido del motor se desvaneció, dejando un silencio tenso. Los depredadores habían desaparecido. El peligro inmediato se había disuelto, pero el conflicto aún no había terminado. La cebra seguía atrapada, y el gorila continuaba luchando contra el cuerpo de la pitón. El guardabosques detuvo el jeep a una distancia prudente y bajó lentamente. El equilibrio de la escena había cambiado una vez más. La pitón, guiada solo por el instinto, evaluó la situación. Su presa seguía allí, pero ahora enfrentaba a dos oponentes decididos. El impulso de sobrevivir superó al deseo de cazar. Con lentitud y renuencia, comenzó a soltar sus anillos. La presión disminuyó. Con un último movimiento ondulante, la serpiente se deslizó hacia la oscuridad del matorral, desapareciendo tan rápido como había aparecido. En el claro quedaron tres figuras: el hombre, el gorila y la cebra. El gorila, con el pecho agitado y la mirada fija, observó al guardabosques. Por un largo instante, no hubo miedo ni amenaza, solo una calma profunda, un reconocimiento silencioso entre seres que rara vez se entienden. La cebra, agotada pero libre, se incorporó tambaleante. Había sobrevivido a un destino imposible. Lo que ocurrió en la sabana ese día fue mucho más que una lucha por la vida. Fue una alianza improbable entre especies, un acto de compasión que rompió las reglas del mundo natural. El gorila había peleado una batalla que no era suya. El hombre había roto sus propias normas en nombre de algo más alto. Juntos, habían creado un vínculo que trascendía las fronteras de la especie. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no está solo en sobrevivir, sino en proteger la vida, incluso cuando no es la nuestra. Ese día reveló una verdad profunda. La naturaleza no se rige solo por la ley del más fuerte. Demostró que la empatía es un idioma universal y que el coraje puede unir mundos distintos. A veces el papel más noble del ser humano no es ser un espectador, sino un aliado activo en la causa del bien.